Pues anélido infame de la presidencia puso el día de ayer a Rosa Isela Rodríguez pues a limpiarle el estercolero y a tratar de cambiar la percepción de la realidad. Y entonces salió ahí Rosa Isela Rodríguez a hacer una comparación bastante ridícula. Fue más o menos como un sí, pero con el PRI también mataban, más o menos como el meme. Y salió a decir que era falso, que hubiesen existido tantos homicidios durante la campaña electoral que acabamos de vivir. Esto es una locura, es una mentira rotunda. Ellos dicen que nada más fueron 12. Ojo, porque de hecho, pongan atención, habla incluso en algún momento de que en otros periodos asesinaron a candidatos electos, pero en la lista que ella presenta, que ellos presentan, no consideran, por ejemplo, entre los 12 a los 2 candidatos electos que mataron a alcaldías, uno en Guerrero y una mujer en el estado de Michoacán. No los considera, no le importa, pero los datos ahí están. Las listas que han utilizado, bueno, más bien que han difundido de lo que ha investigado algunas consultoras, por ejemplo Etelec, o este caso que el diario El País lo toma del laboratorio electoral, consideran no solamente a los candidatos registrados ante el INE, y esto lo han venido haciendo durante los últimos periodos electorales 2021, 2018, donde se empieza a contar a partir de un año atrás. Es decir, si la elección fue el 1 de junio, bueno, pues ellos cuentan desde el 1 de junio del año pasado. Y desde el 1 de junio del año pasado al día de la elección, y eso no contabilizan a los 2 candidatos que yo refiero, pues dan una lista de 37 personas, 33 hombres y 4 mujeres, y aquí están ubicados y vienen por nombre. En Puerto Vallarta, Francisco Sánchez Gaeta del Partido Verde. También en Mascota, a Jaime Vera del Partido Verde. En Ciudad Mante, a Noé Ramos del PAN. En Gutiérrez Zamora, a Wilman Monje Morales de Movimiento Ciudadano. En Misantla, a Manuel Hernández de Morena. En Celaya, a Gisela Gaitán. En Salvatierra, a Alejandro Lanuza Hernández. A Miriam Noemí Ríos en Jacona de Movimiento Ciudadano, a Humberto Amezcua Bautista del PRI, a Sergio Hueso en Armería Colima de Movimiento Ciudadano, y están todos. En Chilapa Guerrero a Tomás Morales Patrón, en Citla Guerrero a Jaime Damaso Solís, en Atoyac a Alfredo González Díaz, en Coyuca de Benítez a Alfredo Cabrera, en Acapulco a Aníbal Zúñiga Cortés, a él lo mataron junto con su esposa. En Copala a Jesús González Ríos del Partido Verde. En fin, todos. Aquí están los 37 nombres de las víctimas. No son 12. Luego aquí viene abajo, en esta gráfica, cómo se fue desarrollando. Miren, el azul más oscuro son las agresiones. Vean cómo fue aumentando a medida que se acercaba la propia elección. El azul más claro son los asesinatos. En junio no hubo, en julio tampoco, asesinatos de candidatos. Estaba considerándolo mal. Miren, en junio 1, en julio 2, o sea, 1, ya van 2, en septiembre otro, en octubre 4, en noviembre 1, en diciembre 1, en enero 6, en febrero 5, en marzo 6, en abril 5, en mayo 6, y ahí están. Entonces, cuando salen ellos a tratar de limpiar la elección más violenta de la historia, hacen el ridículo. Se aplaude la palurda de Rosa Isela Rodríguez, y dice, pero por lo menos no mataron candidatos a gobernadores, porque ya ven que mataron al candidato del PRI en Tamaulipas antes de que llegara la elección, y luego de hecho fue Egidio Torre Cantú el que tomó su cargo. O sea, comparar lo que ocurría en ese periodo con las últimas elecciones de 2018, 2021 y 2024 es estúpido, verdaderamente estúpido. Fíjense, por ejemplo, 131 políticos recibieron amenazas, 2,000 renuncias en 5 estados a candidatos,
Es que es una locura lo que dicen, una locura. Fueron las elecciones más vigiladas de la historia y pues no vigilaron muy bien, porque aquí están los datos. Todas estas personas fueron asesinadas, 37 aspirantes que no estaban registrados ante el INE todavía. ¿Y eso qué? Aspiraban a un cargo público. No habían sido registrados, algunos eran ya precandidatos, no habían sido registrados. ¿Y qué? Los mataron. No. Qué vergüenza que traten de minimizar la realidad en el país. Todos lo vimos, eso es lo bueno. Todos se dieron cuenta que esta fue la elección más violenta de la historia. Que no se hagan como la mamá del muerto. Gracias. Por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, hablaremos hoy sobre los homicidios de políticos, candidatos y aspirantes a cargos de elección popular que lamentablemente han tenido lugar en la historia contemporánea de nuestro país. Recordar que en 1988, a unos días de la elección donde contendió para la presidencia Carlos Salinas de Gortari del PRI, fueron asesinados Francisco Javier Obando y Román Gil Heraldez, los operadores estratégicos de la campaña del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien competía por el Frente Democrático Nacional. Entonces se gestaba un movimiento de izquierda en México que fue visto como una amenaza por el viejo régimen. En el sexenio de Salinas de Gortari se generó una escalada de represión que derivó en el asesinato de más de 600 dirigentes, militantes y simpatizantes de la oposición en los gobiernos de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo. Para el 23 de marzo de 1994, en el periodo salinista, también lamentablemente fue asesinado Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de la República por el PRI, y meses después también mataron al secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. En 2004 se registró el homicidio de Guadalupe Ávila Salinas, candidata del PRD a la presidencia municipal de San José, Estancia Grande, Oaxaca. Para el 28 de junio de 2010, cuando Felipe Calderón era presidente de México, acribillaron a Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la gobernatura de Tamaulipas, y quien en aquel momento se perfilaba como el aspirante con mayores posibilidades de triunfo. También en 2012, el alcalde electo de Matehuala, San Luis Potosí, el priista Edgar Morales Pérez, fue ejecutado, igual que Margarito Genchi Casiano, candidato a diputado local por el PRD. En 2015, Enrique Martínez Salcedo, candidato de Morena a la alcaldía de Yurecuaro, Michoacán, fue asesinado. En el proceso electoral de 2018 se registraron los homicidios de 20 candidatos, 7 de los cuales contendían por una presidencia municipal, así como Fernando Purón Johnston, quien buscaba una diputación federal por el PRI. Durante el proceso que acabamos de vivir, este 2024, en el que participaron más de 70,000 candidatos y candidatas, las agresiones se centraron en aspirantes locales, entre ellos suplentes a una regiduría o sindicatura, así como a presidencias municipales. Desafortunadamente, en este periodo tuvo lugar el homicidio de 12 personas candidatas registradas oficialmente ante los institutos electorales locales. En este tiempo, hemos visto el interés de grupos opositores al régimen actual para generar alarma y la idea equivocada de que México vivió el proceso electoral más violento de la historia reciente. Pero esto no es así.
Se trata de campañas que pretenden desprestigio al gobierno. Un comparativo de los homicidios que tuvieron lugar en diferentes momentos y procesos electorales es muestra de ello. Hay que decir que las elecciones pasadas, la difusión de información se centraba sobre las candidaturas a la presidencia o a las gubernaturas, por lo que los actos de violencia contra quienes contendían por puestos locales no eran mediatizados. El proceso electoral de este año fue muy cuidado y vigilado por las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional. Se recibieron 645 peticiones de protección, 595 de las cuales fueron atendidas y 50 declinadas por los propios solicitantes. Todos los candidatos que la pidieron tuvieron seguridad y la mantendrán hasta que tomen posesión de su cargo. A la fecha, 121 cuentan con ella. Los demás declinaron. No se registró ningún homicidio de contendientes a puestos de elección federal ni a gubernaturas, como lamentablemente sí ocurrió en otras administraciones. Hay que aclarar que todas las vidas son importantes y los homicidios dolosos de políticos son condenables. Y en lo que corresponde a las investigaciones, las fiscalías estatales están a cargo para evitar la impunidad. El Gobierno de México tiene claro que la democracia es el método que debe prevalecer en la elección de candidatos. Por eso, seguimos trabajando para lograr la pacificación del país. Gracias por su atención. Es todo, presidente.